El surgir de los diferentes carismas nunca ha faltado en el transcurso de la historia secular eclesiástica. Sin embargo, solo recientemente se ha desarrollado una reflexión sistemática sobre ellos. Este va a ser el tema del vídeo de hoy, una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que se afirma esta idea de que, si bien los carismas siempre se han dado a lo largo de la historia de la Iglesia, vivimos un momento especial en el que se da de una manera más fuerte que nunca una reflexión sistemática sobre los carismas, sobre esa reflexión, sobre la comprensión de los carismas. De eso es de lo que quiero hablar. Voy a cambiar un poco, ya he empezado a cambiar un poco el formato de vídeos que estoy haciendo en el canal. No renuncio a la idea que me gusta y me convence y me parece que tiene muchos beneficios, la idea de los vídeos cortos. Pero, por diversos motivos, veo que puede ser también útil hacer vídeos un poquito más largos y un poquito más quizá espontáneos, un poquito más naturales, improvisados, menos guión y tratando, no tratando de condensar tanto argumentos, ideas, sino que dejar que la cosa fluya con un poquito de naturalidad. ¿Por qué? ¿Por qué este nuevo formato creo que puede ser útil? Porque el formato de vídeos breves me supone, es una razón muy práctica, me supone mucho trabajo. Me supone, curiosamente, más trabajo que hacer un vídeo de 2 horas. Gasto mucho más tiempo, mucho más energías en hacer los vídeos cortos, ¿no? Y ese es un motivo. Me resulta mucho más fácil trabajar de esta otra manera. Y creo que también uno se va conociendo a sí mismo y hay que ser prácticos, ¿no? Y en segundo lugar, creo que puede ayudar a que veáis, ¿no? Yo he hecho ya varios vídeos, recientemente uno, pero antes había hecho ya un vídeo sobre la responsabilidad que tenemos los cristianos de examinarlo todo. Y bueno, pues de alguna manera, digamos, vamos a dar ejemplo, ¿no? Vamos a ir trabajando los temas sobre la marcha. En el propio vídeo, pues que veas cómo busco en un sitio, busco en otro, consulto esto, consulto lo otro y voy examinando lo que me encuentro. Bien, bueno, esto es como ideas sobre lo que estoy haciendo, el formato, etc. Vale, hablando de eso, de cosas así, de vídeos y YouTube, pues se agradece que le deis like a los vídeos si os gustan. Se agradece que comentéis. Generalmente, no sé por qué, algo de la naturaleza humana, quizá nos sentimos más inclinados a comentar cuando tenemos algo negativo que decir. Os animo a que, si tenéis algo positivo que decir, una pregunta que plantear, están surgiendo últimamente preguntas muy interesantes. Y os animo a que lo hagáis. A mí me enriquece un montón y creo que favorece el diálogo y que que vayamos creciendo todos. Así que os animo a comentar. Yo intento, dentro de mis posibilidades, pues ir respondiendo a todos los mensajes que llegan. Y si te parece interesante, por supuesto, suscríbete para recibir los siguientes vídeos y estar al tanto de más cosas que hablemos en el canal. Y si te parece muy interesante, pues recomiéndalo, difunde estos vídeos pues de la manera que a ti te parezca oportuna, con un amigo, un grupo. Si te parece que merece la pena, hazlo, no tengas miedo. Vale, vamos con el texto que quiero comentar hoy. Vamos a ver si acierto. Aquí está. He leído un fragmento del punto 9. El primero, ¿no? El surgir de los diferentes carismas nunca ha faltado en el transcurso de la historia secular de la Iglesia, que traducido al castellano significa siempre en la historia de la Iglesia ha habido carismas. Sin embargo, solo recientemente se hace hincapié. Ahora está pasando algo que antes no había pasado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Solo recientemente se ha desarrollado una reflexión sistemática sobre ellos. No dice, solo ahora se habla de ellos. Por supuesto que se ha hablado. Y tenemos mucho material
desde el Nuevo Testamento hasta nuestros días, hablando de los carismas. Pero lo que resalta ahí, ¿no? Precisa, dice, una reflexión sistemática, con sistema, con orden. He hecho, y lo pondré quizá por ahí, en alguna esquina de este vídeo, he hecho vídeos hablando de esto, ¿no? De cómo nos falta una comprensión coherente, sistemática, dice el texto que estoy leyendo, coherente, ¿sí? Que reúna con lógica los diferentes datos que hemos ido reuniendo a lo largo de la historia. Y nos falta ese trabajo de darle orden a esa comprensión acerca de los carismas. Y para que no suene a que es algo que digo yo porque se me ha ocurrido, por eso estoy leyendo un texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es la carta Juvenescit Ecclesia a los obispos de la Iglesia Católica sobre la relación entre los dones jerárquicos y los dones carismáticos para la vida y misión de la Iglesia. Es un texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando todavía se llamaba Congregación para la Doctrina de la Fe, y está firmado por el cardenal Müller y el que entonces era secretario, el cardenal Ladaria. Vale. Esa idea que he leído en el punto 9 es básicamente lo que ya se ha afirmado en el punto número 1, en la introducción. Estamos en la introducción. Y dice, la Iglesia rejuvenece, ese es el título, Juvenescit Ecclesia, con el poder del Evangelio, y el Espíritu continuamente la renueva, edificándola y guiándola con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia vive, la Iglesia recibe su vida, su juventud, su vitalidad, su energía del poder del Evangelio. Y el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, continuamente, siempre a lo largo de la historia secular, eclesiástica, siempre, en toda la iglesia de la historia de la Iglesia, el Espíritu Santo está renovando. Renovación, ¿suena algo lo de renovación? ¿No suena algo? Sí. Renovación. La renovación es algo que hace el Espíritu Santo. Esa renovación que el Espíritu Santo lleva a cabo, lo hace con diversos dones jerárquicos y carismáticos, con diversos dones, diversas gracias. Con esas gracias, gracias a esas gracias, la Iglesia se va edificando y va siendo guiada. Continúa. El Concilio Vaticano II ha subrayado en repetidas ocasiones la maravillosa obra del Espíritu Santo que santifica al pueblo de Dios. Lo guía, lo adorna con virtudes y lo enriquece con gracias especiales para su edificación. El Concilio Vaticano II es un momento clave en el magisterio de la Iglesia en el que de repente se hace como mucho hincapié en el Espíritu Santo y en concreto en el tema de los carismas. Aquí en el texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahí en lugar de la palabra carisma ha utilizado la expresión gracias especiales. En otro vídeo comenté que esa expresión, gracias especiales, no me parece la más adecuada para esta reflexión sistemática acerca de los carismas. ¿Por qué no? Porque ¿qué significa que una gracia es especial? ¿Acaso las demás gracias no son especiales? La gracia que recibimos en el bautismo, esa no es especial. ¿Qué significa especial? Tiene, y se le puede dar un significado muy preciso y que tendría mucha lógica, pero en sí mismo la expresión gracia especial no comunica todo el significado que se quiere comunicar. Pero bueno, a lo que vamos, que el Concilio Vaticano ha subrayado de manera especial y ha impulsado esta conversación, este reflexionar acerca del Espíritu Santo y acerca de los carismas. De hecho, algún día lo hablaremos, pero con más detalles si queréis y con textos concretos que ahora tendría que buscarlos y no sé, es un lío. En las actas del Concilio Vaticano II está registrada una disputa entre el cardenal, no me viene el nombre, Ruffini. Cuando quiero acordarme tengo que pensar en aquello de las matemáticas que aprendimos, ¿no? Esto se hace por Ruffini. Vale, pues el cardenal Ruffini
discute con el cardenal Suenens en el Concilio Vaticano II, porque al cardenal Ruffini le parece que se habla demasiado, en los borradores que se están manejando, se habla demasiado de los carismas y tiene una discusión al respecto. Y hay una parte de la intervención del cardenal Ruffini que es muy valiosa, y es que resalta, sí, efectivamente, el Concilio Vaticano II, la Iglesia a través de su magisterio, quiere enfatizar los carismas. Sí, y a él no le parece bien, pero sirve de... O sea, no le parece bien inicialmente, luego supongo que, pues eso, ¿no? Se iría convenciendo, en parte gracias a esa conversación con el cardenal Sunens, pero actúa de testigo de que esto está ocurriendo. Sí, es verdad, es verdad. Se quiere, ¿no? La Iglesia en su magisterio quiere hacer hincapié en esta cuestión, quiere que avancemos en esta cuestión de los carismas. Vuelvo al texto. Multiforme es la acción del divino paráclito en la Iglesia, como les gusta resaltar a los padres. Por ejemplo, uno de esos padres, Juan Crisóstomo, escribe sobre la acción del Espíritu Santo. Pregunta: ¿hay alguna de cuantas gracias operan nuestra salvación que no nos haya sido dispensada a través del Espíritu Santo? Por él somos liberados de la esclavitud, llamados a la libertad, elevados a la adopción. Somos, por decirlo así, plasmados de nuevo, y deponemos la pesada y fétida carga de nuestros pecados. Gracias al Espíritu Santo, vemos los coros de los sacerdotes. Gracias al Espíritu Santo tenemos el colegio de los doctores. De esta fuente, el Espíritu Santo, manan los dones de revelación y las gracias de curar. Y todos los demás carismas que en la Iglesia Dios suele, y todos los demás carismas con que la Iglesia de Dios suele estar adornada, todos ellos emanan de este venero, el Espíritu Santo. La centralidad del Espíritu Santo no es nada nuevo. Los padres de la Iglesia, los santos padres, en este caso está citando a San Juan Crisóstomo, ya han hablado, es una verdad conocida, pero en la que ahora se nos invita a profundizar. Sí. Ojo, y ahora viene la segunda parte. Esto, hasta aquí estaría como contenida la primera parte del punto 9 de la frase que he leído antes. El surgir de los diferentes carismas nunca ha faltado en el transcurso de la historia secular eclesiástica. Vale. Y ahora va a explicar la segunda parte. Sin embargo, solo recientemente se ha desarrollado una reflexión sistemática sobre ellos. Y esto lo va a decir de otra manera en este primer punto de la carta. Dice: gracias a la vida misma de la Iglesia, por los sucesos, lo que va ocurriendo en la vida de la Iglesia. Gracias a numerosas intervenciones del magisterio que la carta luego va a especificar. Y gracias a la investigación teológica, ha crecido felizmente, bien, feliz, gloria a Dios, la conciencia de la acción multiforme del Espíritu Santo en la Iglesia. Ha crecido felizmente la conciencia de la acción multiforme del Espíritu Santo en la Iglesia. Ha crecido, no ha surgido, no ha aparecido de la nada, ha crecido. Y se ha suscitando así una especial atención a los dones carismáticos, de los cuales en todo momento el pueblo de Dios se ha enriquecido con el desempeño de su misión, que no son ninguna cosa nueva, con los cuales en todo momento el pueblo de Dios se ha enriquecido con el desempeño de su misión. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Se ha suscitado así una especial atención. Hay algo, está ocurriendo algo, y es que la Iglesia, los cristianos, el magisterio, los doctores, los teólogos, el pueblo fiel, está siendo llevado a profundizar en ciertas verdades que no son nuevas, que ya estaban, pero que estamos como conociendo con más riqueza, con más fuerza, acerca de, más en general, y esto es importante, acerca de la acción multiforme del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Sí?
y, en concreto, los dones carismáticos. Luego me detengo en algunos detalles o profundizamos en algunos detalles. Si Dios quiere, la tarea de comunicar continúa. Ahora va a hablar sobre que esto tiene un carácter providencial para nuestros tiempos. ¿Por qué en estos tiempos? ¿Por qué enseña esta carta que esta atención a la acción del Espíritu Santo, su relación con la Iglesia y en concreto también la reflexión sobre los carismas, porque esta reflexión es providencial, es providencialmente querida por Dios? Lo va a explicar en el siguiente párrafo del punto 1. La tarea de comunicar con eficacia el Evangelio. Hay una tarea, comunicar con eficacia el Evangelio. Vale, y dice, esa tarea es particularmente urgente en nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay una tarea urgente, comunicar con eficacia el Evangelio. El Santo Padre Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, recuerda que si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, no estéis inquietos, pero si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, ¿qué es, según el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium? Lo que debe preocuparnos es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Debe preocuparnos y por tanto debemos sentirnos llamados a comunicar con eficacia el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay tantos hermanos nuestros que viven sin la fuerza, sin la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo. Y esos hermanos que están privados de la fuerza, la luz, el consuelo de la amistad con Jesucristo, no se refiere solo a los que están fuera. No solo se refiere a los no bautizados, también a los no bautizados que no están en plena comunión. Y también a aquellos bautizados que están en plena comunión, pero que están viviendo sin la fuerza, la luz, el consuelo de la amistad con Jesucristo. Y, continúa, sin una comunidad de fe que los contenga. Sin una comunidad de fe que los contenga. Es muy probable que muchos católicos, y estamos hablando de católicos, no de personas que están fuera de la Iglesia, católicos, que viven sin una comunidad de fe que los contenga. En un sentido práctico, concreto, sí. Generalmente hablando, sí. Tengo la comunidad de fe que me contiene, que es la Santa Madre Iglesia, ¿vale? Pero en concreto en mi vida eso, ¿cómo se realiza? Y puede ser que yo esté equivocado, pero puede que tenga razón cuando digo que muchos cristianos católicos viven sin una comunidad de fe que los contenga y sin un horizonte de sentido y de vida. Continúa el texto. Esta llamada, la llamada a ser iglesia en salida, lleva a releer toda la vida cristiana en clave misionera. La tarea de la evangelización concierne a todas las áreas de la iglesia, la pastoral ordinaria, el anuncio a los que han abandonado la fe cristiana y en particular a aquellos que nunca han sido alcanzados por el Evangelio de Jesús o que siempre lo han rechazado. A todos. Esta llamada a comunicar con eficacia el Evangelio, que es particularmente urgente en nuestro tiempo, va en todos los ámbitos, ¿no? A los que están absolutamente alejados porque nunca han oído el Evangelio o porque lo han rechazado, a aquellos que han abandonado su fe cristiana o han rechazado la comunión con la Iglesia, ¿no? Y también para los que están dentro, la pastoral ordinaria. En esta tarea indispensable de la nueva evangelización, o sea, esta tarea de la nueva evangelización es algo incuestionable, ¿no? Dice, vemos, y han visto los papas, que esto es algo que es propio de nuestro tiempo, ¿no? Dios nos está llamando a evangelizar, a comunicar la buena nueva con fuerza, ¿vale? Y en esta tarea indispensable, que no se puede dispensar, de la cual no podemos librarnos, dice, es más necesario que nunca, dice, literalmente si lees, dice, es más necesario y más que nunca, ¿qué cosa? Reconocer y apreciar los muchos carismas que pueden despertar y alimentar la vida de fe del pueblo de Dios. ¿Por qué esta reflexión sistemática acerca de los carismas es tan importante? Porque esa reflexión
es imprescindible para la nueva evangelización a la que la Iglesia en el tercer milenio está llamada. ¿Sí? Estamos llamados a predicar con renovado ardor el Evangelio. Y para ello es más necesario que nunca reconocer y apreciar los muchos carismas que pueden despertar y alimentar la vida de fe del pueblo de Dios. Es providencial, ¿no? Que en este momento de la historia la Iglesia se sienta conducida a profundizar en su comprensión del Espíritu Santo, y dentro de la comprensión del Espíritu Santo que se sienta movida a reflexionar acerca de los carismas. Esto me parece una manera muy hermosa de decirlo. Se puede decir de una manera negativa. Da pena ver cómo los cristianos en el siglo XXI tienen muy poca idea acerca de los carismas y en general de la acción del Espíritu Santo. Es una pena que sea una parte de nuestras vidas que vivimos como de refilón, ¿sí? Como de refilón. El Espíritu Santo es muchas veces como ignorado. Y dentro de esa ignorancia, se incluye la ignorancia de la riqueza de gracias que derrama, entre las cuales se encuentran los carismas. Decimos en el credo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Él es el Señor y el dador de vida, de la vida natural y de la vida sobrenatural. De Él recibimos la vida. Pero no sé hasta qué punto en nuestro día a día, en nuestro razonamiento, en nuestro diálogo interno, en nuestra oración, eso realmente nos lo creemos. Mi vida la estoy recibiendo, natural y sobrenatural, la estoy recibiendo de ti, Espíritu Santo. Y si me relaciono o no con ese que me da y es Señor de mi vida, natural y sobrenatural. Decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Tiene derecho, ¿no? Eso más o menos sí que lo aceptamos, ¿no? Tiene derecho a recibir la misma adoración y gloria, pero que de hecho, en la práctica, le demos la misma adoración y gloria, es cuestionable a veces, ¿no? Dices, realmente sí, forma parte de tu vida diaria, dar gloria y alabar al Espíritu Santo. Tenerle presente, darle gracias. Damos gracias al Padre, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, pedimos, ¿no? Nos dirigimos en nuestra vida cotidiana a las dos primeras personas de la Santísima Trinidad, pero la tercera a veces se nos queda un poco como, vale, y al final de una oración, y el Espíritu Santo. Amén. Sí. Con todo el cariño y digo que no pasa nada, que no es... Dios sabe por qué permite las cosas, pero Dios sabe también porque ahora está soplando con fuerza para que la Iglesia se dirija en esta dirección. Sí. ¿Qué decir sobre estas cuestiones? Muchas cosas se pueden comentar. Esta reflexión, el concilio... No, voy a llevaros aquí, ¿no? El Concilio Vaticano II ha subrayado en repetidas ocasiones la maravillosa obra del Espíritu Santo que santifica al pueblo de Dios, lo guía y lo adorna con virtudes y lo enriquece con gracias especiales para su edificación. Este descubrir con más fuerza el papel del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia es un hecho. De hecho, si digo que el día de Pentecostés no ha terminado, si digo que el día de Pentecostés es hoy, algunos me mirarán con cara muy rara. Si yo digo que el día de Pentecostés fue un día hace 2000 años, 24 horas, ahí ocurrió Pentecostés, la mayoría me dirá, claro. Pentecostés es eso que ocurrió allí, ¿no? En aquel momento. Ya está, ya no está ocurriendo Pentecostés. Y sin embargo, la verdad es lo contrario. Pentecostés está ocurriendo ahora.
Pentecostés es ahora. Algunos no, eso ocurrió, pero ¿qué era Pentecostés? Ya, pero es que eso que está ocurriendo es lo que está ocurriendo ahora. Se puede ver de distintas maneras. Yo en su día hice un vídeo que se llamaba Un nuevo Pentecostés. Y ahí compartía una serie de textos de los papas desde Juan 23 hasta la Francisco. Y voy a poner otra vez una serie de fragmentos. Soy yo leyendo a los papas. Vamos con ello. Escuchemos. En el número 23 de la Constitución Apostólica Humanae Salutis, por la que se convocaba el Concilio Vaticano II, dijo: repítase así ahora en la familia cristiana el espectáculo de los apóstoles reunidos en Jerusalén después de la ascensión de Jesús al cielo, cuando la iglesia naciente se encontró unida toda en comunión de pensamiento y oración con Pedro y alrededor de Pedro, pastor de los corderos y de las ovejas. Y dígnese el Espíritu Divino escuchar de la manera más consoladora la oración que todos los días sube a Él desde todos los rincones de la tierra. ¿Cuál es esa oración? Renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés y concede que la Iglesia Santa, reunida en unánime y más intensa oración en torno a María, Madre de Jesús, y guiada por Pedro, propague el reino del Salvador divino, que es reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. Así sea. Voy para atrás un segundo. Renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Y aquí alguien podría pensar que el Papa está diciendo: Pentecostés ya acabó, tengamos otro Pentecostés. Y no es exactamente eso lo que está diciendo, ¿no? Eso lo ha ido precisando el magisterio. Vamos con Pablo VI. General del 29 de noviembre de 1972 se preguntaba: ¿qué necesidad sentimos primera y última de esta bendita llamada Iglesia nuestra? ¿Cuál es esa necesidad? Y responde a la pregunta: debemos decirlo casi temblando y rezando, porque es su misterio de la Iglesia y su vida, lo sabes. ¿Cuál es esa necesidad? El Espíritu Santo, animador y santificador de la Iglesia, su soplo divino, el viento de sus velas, su principio unificador, su fuente interior de luz y fuerza, su apoyo y consolador, su fuente de carismas y cantos, su paz y alegría, su prenda y preludio de la vida eterna y bendita. La Iglesia necesita su perenne Pentecostés. Aquí lo dice muy bonito. Yo creo que se expresa más claramente la verdad con esta expresión. La Iglesia necesita su perenne Pentecostés. No dice un Pentecostés o un nuevo, sino su perenne Pentecostés, porque la Iglesia vive perennemente de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, Señor y dador de vida natural y sobrenatural. Toda la vida de la Iglesia depende de la acción maravillosa del Espíritu Santo. Necesita fuego en su corazón, palabras en sus labios, profecía en sus ojos. La Iglesia necesita ser templo del Espíritu Santo. Y un poco más tarde, en el año 75, se dirige a los participantes del Tercer Congreso Internacional de la Renovación Carismática Católica y les dice: la Iglesia y el mundo necesitan más que nunca el milagro de Pentecostés para continuar en la historia. Necesitan el milagro de Pentecostés, la Iglesia y el mundo. Y por supuesto, Dios no nos priva constantemente del milagro de Pentecostés. Y dice, lo necesitan para continuar en la historia, que no podemos avanzar. No, la Iglesia no avanza a no ser por Pentecostés, por el derramamiento constante del Espíritu Santo en todos nosotros. Y continuaba. Pobre de mí. ¿En cuántas de esas mismas personas que continúan por tradición profesando su existencia y por deber adorándolo, no se ha vuelto Dios un extraño en su...
sus vidas. La frase igual cuesta un poco entenderla, pero lo que está diciendo es, hay muchas personas, ¿cuántas? Muchas personas tienen a Dios como, vale, algo que existe, algo a lo que adoro, porque le debo adoración, pero Dios es un extraño en mi vida. Yo no tengo ninguna relación con Dios. Afirmo su existencia y cumplo una serie de normas o conductas, prácticas, pero Dios es un extraño en mi vida. Es muy fácil caer en eso, en una manera de vivir la fe que sea, pues eso, una especie de inercia en mi pensamiento y en mis acciones. Igual que muchas personas viven según el modo de vivir moderno, digamos, por inercia. No es que hayan pensado todas las cosas que dicen por la boca y defienden. Yo esto lo veo con mis alumnos que, pues eso, en ocasiones discutimos de cuestiones y cuando les haces pensar un poquito, ¿no? Ellos mismos se dan cuenta de que eso que te estaban diciendo y estaban defendiendo no lo habían pensado ellos. Sí, son ideas que te han ido entrando. Y lo mismo con las acciones. Pues sí, pues yo hago esto porque es lo que se hace, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y esa cultura moderna que muchas veces choca con la cultura cristiana, y entonces nosotros lo vemos, ¿no? ¿no? Te estás dejando llevar por... Pero eso también pasa en nuestra cultura cristiana. También la cultura cristiana puede convertirse en algo que digo porque sí y algo que hago porque sí. Es mejor eso que lo otro. No digo que no. Pero es importante que Dios no sea un extraño en nuestras vidas. Benedicto XVI, en la encíclica de Euscaritas Est, lo dice muy claro y muy bonito, ¿no? O sea, no se empieza a ser cristiano por una convicción o por una cuestión moral, sino por un encuentro con Cristo, con el amor de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo. Vale, aquí, sí, antes me ha venido a la mente, voy a buscar un segundo. Si yo busco aquí... No, tengo que pinchar. Abel de Jesús. Y pongo ideología. Aquí, este vídeo que veis aquí. ¿Qué es el cristianismo? Diferencias entre fe e ideología religiosa. Súper interesante. Abel de Jesús es un youtuber. Es un youtuber muy interesante, muy gracioso, cercano. Luego utiliza unos lenguajes un poquito que no son los míos y tiene, digamos, como una formación que no es exactamente la misma que la mía. Nos expresamos de maneras distintas. Hay momentos en los que quizá no hay una comprensión fluida entre, ¿no?, su manera de decir las cosas y cómo yo las entiendo. A veces sus vídeos me generan un poquito de reparo, de prudencia, decir, no sé si estoy 100% de acuerdo contigo, pero que en general me parece que es súper recomendable. Abel de Jesús, si os interesa, y tiene un vídeo, eso, pues hablando de qué es el cristianismo, diferencias entre fe e ideología religiosa. Me parece interesante. Porque eso, y conecta con esto que estábamos leyendo, ya no sé dónde estábamos aquí, Pablo VI, ¿no? ¿Cuántas de esas mismas personas que continúan por tradición profesando la existencia de Dios y por deber le adoran, para ellos Dios se ha vuelto un extraño? Todo esto hablando de la necesidad de Pentecostés. Vamos a continuar. Nada es más necesario en un mundo así, cada vez más secularizado, que el testimonio de esta renovación espiritual que debemos suscitar hoy al Espíritu Santo en las más diversas regiones y ambientes. Nada es más necesario. En este mundo en el que nos toca vivir, nada es más necesario. En este mundo, voy hacia atrás a ver si se ve, que se vea, en el que pasa esto que Dios se ha convertido en un extraño, nada es más necesario que el testimonio de esta, entre comillas, renovación espiritual. Se refiere a la renovación carismática, a la renovación en el espíritu, se le llame como se le llame,
que vemos suscitar hoy al Espíritu Santo. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está renovando a su iglesia. Ahora en un segundito me voy con el cardenal Suenens a explicar eso, si Dios quiere. La iglesia y el mundo, todo esto comenzaba, necesitan más que nunca el milagro de Pentecostés. Y entonces esta conciencia de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra cultura, en la iglesia, ha ido creciendo, ha ido aumentando. Nada es más necesario. Y pasamos aquí a unas palabras de Juan Pablo II. Los movimientos eclesiales, el 30 de mayo de 1998, dice: hoy a todos vosotros, reunidos en la plaza de San Pedro, y a todos los cristianos, quiero gritar: abríos con docilidad a los dones del Espíritu. Acoged con gratitud y obediencia los carismas que el Espíritu concede sin cesar. No olvidéis que cada carisma es otorgado para el bien común, es decir, en beneficio de toda la Iglesia. Y en la homilía de las primeras vísperas de la solemnidad de Pentecostés, el 29 de mayo de 2004, saludo de modo especial a los miembros de la Renovación en el Espíritu, una de las diversas expresiones de la gran familia del movimiento carismático católico. Gracias al movimiento carismático, numerosos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, han descubierto Pentecostés como realidad viva y presente en su vida diaria. Deseo que la espiritualidad de Pentecostés se difunda. Vale, eso, ¿no? Esa espiritualidad de Pentecostés, ese redescubrir Pentecostés. No es inventarse Pentecostés. La renovación carismática no es inventarse cosas nuevas, es redescubrir. Redescubrir que la Iglesia vive de Pentecostés, que vivimos del Espíritu Santo, de toda la acción del Espíritu Santo que incluye los carismas. Te gusten o no te gusten, los entiendas o no los entiendas, los hayas visto o no los hayas visto, esto es lo que hay, ¿no? Gracias. Bueno, eso, muy bonitas las palabras del Padre, Santo Padre, Juan Pablo II. Decía: abríos con docilidad a los dones del Espíritu. Y le dice: esto es algo que quiero gritar. Abríos. Acoged con gratitud y obediencia a los carismas. Y eso se complementa con esta otra, ¿no? O sea, es que necesitamos redescubrir Pentecostés. Necesitamos que se difunda una espiritualidad de Pentecostés. Una espiritualidad en la que se reconoce el papel que el Espíritu Santo juega en la vida de los individuos y de la Iglesia entera como sociedad. Y continuaba diciendo: deseo que la oración de San Benedicto XVI les decía a los jóvenes en su mensaje para la JMJ de Sydney, les decía: llevamos dentro de nosotros ese sello del amor del Padre en Jesucristo que es el Espíritu Santo. No lo hasta ahí, vale, nada nuevo, ¿no? No lo olvidemos jamás, porque el Espíritu del Señor se acuerda siempre de cada uno y quiere. Hasta ahí, muy bien. Ahora vamos. En particular, mediante vosotros, jóvenes, suscitar en el mundo el viento y el fuego de un nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés. La idea de un nuevo Pentecostés, la importancia de redescubrir la gracia de Pentecostés, es una constante. Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Y concluía esa carta diciendo: será una ocasión providencial para experimentar plenamente el poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesitan los cristianos en el siglo XXI? Experimentar, entender, pero también experimentar plenamente, sin restricciones. No, pero es que a mí lo del don de lenguas no me gusta. No, pero es que a mí lo de profecía me parece que mejor me sobra. Experimentar plenamente, no lo digo yo, lo dice Benedicto XVI, no lo dice la renovación carismática. Estamos llamados, por la providencia divina, a experimentar plenamente el poder del Espíritu Santo. Juntos invocaremos al Espíritu Santo, pidiendo con confianza a Dios el don de un nuevo Pentecostés para la Iglesia y para la humanidad del tercer milenio. María, unida en oración a los apóstoles en el cenáculo, os acompañe durante estos meses
y obtenga para todos los jóvenes cristianos una nueva efusión del Espíritu Santo que inflame los corazones. Benedicto XVI no se le puede acusar mucho de ser un carismaniático ni muy juguetón, ¿no? Con estas cosas. Y sin embargo está diciendo que os acompañe la Virgen María estos meses y obtenga para todos los jóvenes cristianos una nueva efusión del Espíritu Santo, que se renueve Pentecostés y que se inflamen los corazones, que redescubramos y experimentemos plenamente en nuestras vidas el Espíritu Santo Pentecostés, Señor y dador de nuestra vida natural y sobrenatural. Y del Papa Francisco, que es probable que sea el que más se ha dirigido a la renovación carismática y ha hablado de esto, sin embargo voy a coger solo una pequeña cita. El 8 de junio de 2019 se dirigía a los participantes en la Conferencia Internacional para los Líderes de la Renovación Carismática Católica, cuando se estaba formando Charis. Dice: me habéis pedido que os diga lo que el Papa y la Iglesia espera de este nuevo servicio de Charis y de toda la renovación carismática. Bromeando digo: ¿qué espera el Papa de los espiritistas? Y se reía el público. ¿Qué espera el Papa de vosotros? Que este movimiento comparta con todos en la Iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Que comparta con todos, o sea, esto del Espíritu Santo, Pentecostés, efusión, bautismo, todo esto es para todos, que comparta con todos en la Iglesia esto, ¿no? Volviendo a la carta que estábamos comentando, que nos sirve como guía en estas reflexiones, gracias a la vida misma de la Iglesia, las numerosas intervenciones del Magisterio, como las que acabamos de leer, y la investigación teológica, ha crecido felizmente la conciencia de la acción multiforme del Espíritu Santo en la Iglesia, suscitando así una especial atención a los dones carismáticos. Esto que estoy haciendo en el canal, esto que algunos dicen, ¡buah, qué pesado otra vez! ¡Buah, tío! Esto es, o sea, puede que yo sea muy pesado a nivel personal, puede que yo sea un auténtico desastre, pero la idea que está detrás es algo importante, de verdad. No porque lo diga yo, no porque yo tenga razón, sino porque lo es. El Señor quiere para la Iglesia una renovación siempre, constante, siempre lo ha hecho a lo largo de toda la historia, pero ahora, ¿cómo está actuando? Una de las maneras en las que ahora en concreto el Señor está actuando, el Espíritu Santo, para renovar a su Iglesia es precisamente ayudándonos a redescubrirle, a experimentarle más plenamente, a vivir más conscientemente en un perenne Pentecostés. Ese es el modo como Dios está actuando ahora en su Iglesia, para renovarla, para darle vida, rejuvenecerla. Y en ese camino es importante, lo ha dicho el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es reconocer y apreciar los muchos carismas. Y para eso es muy importante que profundicemos en una comprensión sistemática, una reflexión sistemática acerca de los carismas. No es para defender mi grupo, no es para contradecir a no sé quién y llevar a la contraria y ganar en la discusión, no es para, no sé, para satisfacer mi curiosidad, no es porque esto es a lo que el Espíritu Santo está guiando a su Iglesia ahora. Una cosa, cuando hablamos de estas cuestiones, algo que surge así como un poco confuso, es todo esto de la renovación carismática, carismáticos, y me gustaría hacer una aclaración muy interesante. Bueno, a mí me ha ayudado mucho, gracias al cardenal Suenens. Del cardenal Suenens he hecho algunos vídeos, y ojalá que algún día hagamos más vídeos. El cardenal Suenens fue un cardenal que, lo he mencionado antes, defendió esto de hablar de los carismas en el Concilio Vaticano II. Él todavía no conocía la renovación carismática, porque de hecho los grupos de renovación carismática dentro de la Iglesia Católica surgen después del Concilio Vaticano II, pero antes de que él conozca nada de renovación carismática ni, ¿no?, estas locuras, él en el Concilio Vaticano II defiende
que se hable de los carismas, que se hable del Espíritu Santo. Y después, cuando conoce la renovación carismática, la apoya y trata de ayudar a que estos nuevos grupos, que tienen mucha relación con grupos fuera de la Iglesia Católica, entonces él tiene como un empeño en que estos grupos se incorporen plenamente a la Iglesia Católica y la renovación carismática pueda dar todo el fruto dentro de la Iglesia Católica que está llamada a dar, ¿no? Y para ello reúne durante varios años a personas en su diócesis, Malinas, y allí redactan una serie de documentos, 6 documentos a lo largo del tiempo. No todo el mundo participa en todos, pero bueno, el elemento común es él, el cardenal Suenes, ¿no? Hay 6 documentos de Malinas con los que él intenta, yo diría que sobre todo es informar al Papa y a los obispos, darles información que les permita discernir las diversas expresiones de la renovación carismática que se puedan encontrar. Estos documentos también sirven de guía para esos grupos de la renovación carismática, ¿sí? ¿Qué espera la Iglesia de ti? Vale, en el 6º de esos documentos, aquí tengo una página en la que están disponibles online, si os interesa. Se llama Siervos Cas, la página, y ahí pues están los documentos de Malinas. De todos los documentos de Malinas, a mí me interesa el 6º. Voy a ponerlo más grande, que puedo. Sí puedo, ¿no? Dentro del 6º documento de Malinas, que habla de un fenómeno muy interesante y controvertido, el descanso en el espíritu, merece mucho la pena y ojalá que, si no lo habéis leído, leáis el documento 6 de Malinas y algún día lo podemos comentar, el descanso en el espíritu, pero me interesa porque dentro de buscar en esta página, estoy buscando dentro de esta página pentecostal. Vale, aquí, sí, eso es. Paradójicamente dice, o sea, ¿por qué voy a comentar este documento? Porque parece, ¿no? Si leemos la carta Iunesis de Ecclesia y habla de Espíritu Santo, renovación de la Iglesia, carismas, y luego cuando ha hablado de ese, ¿no? Habla de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, en la vida de la Iglesia, y entonces saco todos esos textos de los papas hablando de un nuevo Pentecostés. La Iglesia vive en un nuevo Pentecostés, y es algo como que tenemos que aprender. O sea, no es que no lo sepamos en el plano teórico, ¿no? Pero es algo de la que la Iglesia parece como que se está como convenciendo cada vez más, ¿no? De esa que vivimos, de un perenne Pentecostés, y toda esa idea, y cuando hablamos de eso, salen los carismáticos, ¿no? Los carismáticos, la renovación carismática. Entonces me gustaría hacer una reflexión, una aclaración, guiado por el cardenal Suenes en el documento 6 de Malinas. Me gustaría hacer una reflexión sobre qué es la renovación carismática. Y dice, paradójicamente, el mejor modo de entrar en materia para identificar la renovación es aclarar lo que no es el movimiento carismático. ¿Sí? Dice, porque no captaremos la gracia propia de la renovación que atraviesa la Iglesia mientras veamos en ella un simple movimiento más al lado de otros movimientos espirituales. En realidad no se trata de un movimiento en el sentido sociológico habitual. No hay fundadores ni líderes institucionales, es decir, reconocidos como tales por la Iglesia. No forma la renovación un todo homogéneo, sino que comporta múltiples variantes y no impone obligaciones precisas. Esto luego lo matizaremos, pero es importante. ¿Qué es la renovación carismática? ¿Puedo intentar un nuevo formato? A ver. No, esto ha sido por error. Quien quiera suscribirse, que se suscriba y le dé a la campanita, darle like si os parece interesante lo que estamos viendo. Voy a intentar hacerlo todavía un poco más grande, ¿eh? Y así encajará todavía mucho mejor. Estupendísimo. Vale. Idea. La renovación carismática no es un movimiento, no es un grupo. ¿Qué es la renovación carismática?
el cardenal Sunes va a dar aquí con algo muy fino, muy inteligente y muy básico, si lo piensas bien. ¿Quién hemos dicho en la carta Juvenecit Ecclesiae que renueva a la Iglesia? El Espíritu Santo. Por tanto, ¿qué es la renovación carismática? Es lo que hace el Espíritu Santo. La renovación es lo que hace el Espíritu Santo. No es un grupo, es lo que hace el Espíritu Santo. Se trata, en realidad, de una corriente de gracia, de un conjunto de gracias que el Espíritu Santo envía para la renovación de la Iglesia. De una gracia actual, para usar el lenguaje teológico, son gracias actuales que Dios está enviando, lo hace siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, de la historia de la Iglesia. El Espíritu Santo está derramando gracias actuales que revitalizan, renuevan a la Iglesia, la rejuvenecen, ¿sí? Se trata, por tanto, de emociones o soplos del Espíritu Santo, válidos para todo cristiano, sea cual fuera el movimiento al que pertenece, ya sea laico, religioso, sacerdote, obispo, ¿sí? La renovación carismática es lo que Dios hace. La renovación de la Iglesia es lo que Dios hace. ¿Y cómo lo hace? Son gracias que Él envía para la renovación de la Iglesia. Por eso puedo afirmar el cardenal Sunes en el siguiente párrafo: no entramos en la renovación carismática. En la renovación no se entra. En la renovación, es la renovación la que entra en nosotros si se acepta la gracia. Son gracias que se te dirigen y tú las aceptas o no las aceptas, las acoges o no las acoges. ¿Sí? La renovación es lo que Dios hace, lo que el Espíritu Santo hace constantemente con su Iglesia, la renueva, la rejuvenece. La renovación son gracias, que Dios, gracias actuales, ¿sí? Y que en este periodo de tiempo en concreto, la Iglesia se da cuenta, vale, ¿qué tipo de gracias está enviando el Espíritu Santo para renovar y rejuvenecer a la Iglesia? Mira, nos está dando muchas gracias que nos ayudan precisamente a entenderle a Él, el Espíritu Santo, a conocerle mejor a Él, el Espíritu Santo, y conocer mejor la importancia, la esencialidad de su obra, de su acción en nosotros. Y nos está ayudando, son gracias que nos ayudan a comprender mejor cuáles son esas gracias que está derramando en nosotros. Y ahí va. Esa renovación ahora, en esta época de la historia, esa renovación ahora tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, la gracia, los carismas. Eso es la renovación. Y sobre el nombre de carismático, el padre, el cardenal Suenens, aquí también me parece muy lúcido. Por otra parte, el término carismático aplicado al movimiento no es muy feliz que digamos. Es ambiguo por varias razones. Al cardenal Suenens no le gustaba que a la renovación le llamásemos carismática. Y dice ¿por qué? Porque es ambiguo. Porque es confuso, porque no explica bien esta renovación. No es la mejor manera de exponer esta renovación. Hice un vídeo en su día sobre esto y lo pondré en algún lugar, algún enlace para que quien quiera pudiera verlo, ¿no? O sea, renovación carismática o pentecostal. Esa es la pregunta que está planteando aquí el cardenal Suenens. Llamarle carismática a esta renovación, a esta acción del Espíritu Santo para renovar a su Iglesia ahora, en esta época de la historia, llamarle carismática a esa renovación no es la mejor, no es la más feliz idea. Es ambiguo por varias razones y explica por cuáles razones. Si a alguien le interesa entrar más en profundidad en esta cuestión, pues eso, os recomiendo el vídeo que hice hace algún tiempo. Pero dice, vale, viene a decir que si se pone el acento en los carismas, por reales que sean, se olvida fácilmente que el primer don del Espíritu Santo es el mismo Espíritu. Y que la gracia por excelencia es una gracia teologal, de crecimiento de la fe, la esperanza y la caridad. Y que la caridad es la prueba suprema de toda autenticidad cristiana. Llamarle carismático no es... O sea, cuando llamamos a estas gracias renovadoras que el Espíritu Santo está derramando ahora, cuando les ponemos de apellido carismáticas, no estamos expresando bien lo más esencial. Los carismas no son lo único ni lo principal que el Espíritu Santo está haciendo. No es ni lo único ni de todas las otras cosas la principal. Sí. Entonces, se pregunta el cardenal Sunes, ¿qué término debemos escoger? ¿Cuál capta mejor la realidad subyacente en el vocabulario? Creo que el término más adecuado sería renovación pentecostal.
que tiene que ver con todo lo que los textos que hemos visto antes de los santos padres, los papas, desde Juan 23 hasta el Papa Francisco. La Iglesia vive de un perenne Pentecostés y tenemos la necesidad de ser conscientes de esto y pedirlo y vivirlo y experimentarlo y comprenderlo cada vez mejor. Este es el papel de la renovación. Este es el núcleo de lo que se está proponiendo. Renovación pentecostal, dice más adelante, abarca toda la amplitud de la acción del Espíritu Santo vivificador de la Iglesia en todos sus aspectos. Este término expresa mucho mejor de qué va esta renovación. De una comprensión más profunda de el Espíritu Santo. Y no solo una comprensión, sino una experiencia, una vivencia, una disposición mucho mejor hacia el Espíritu Santo, abríos a la recepción de los dones, los carismas, decía el Papa Juan Pablo II. Es la apertura, es comprensión, es acoger esas gracias, abrazarlas ¿sí? Y el Espíritu Santo nos está llevando en esta dirección. La renovación carismática, no solo por llamarse carismática, o sea, por el hecho de llamarse carismática, la renovación quizá confunde un poco, porque es verdad, la acusación que hace ahí el cardenal Sunens es cierta. Cuando decimos renovación carismática, centramos nuestra atención en los carismas. Y entonces cuando hablamos de renovación carismática discutimos mucho sobre carismas para arriba y para abajo. Pero el tema de discusión debería ser otro. Debería ser el Espíritu Santo vivificador. El Espíritu Santo, esa fuerza que renueva constantemente y rejuvenece a la Iglesia. Esa debería ser la discusión. La inhabitación del Espíritu Santo en las almas de los fieles por el bautismo. Esa debería ser la discusión. La plenitud de la acción del Espíritu Santo. Es verdad que no estaríamos entendiendo la plenitud de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia si no entendiéramos los carismas, porque eso forma parte de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero eso no. La Iglesia está siendo conducida, está siendo renovada con un chorro, una corriente de gracias, un chorro de gracias gracias actuales que nos ayudan, si queremos y le dejamos a Dios actuar, que nos llevan a comprender cada vez mejor el papel del Espíritu Santo, vivirlo cada vez mejor, amarlo, gozarlo, ¿sí? Y aquí la renovación carismática deja un poquito que desear, eso es lo que estaba diciendo. Deja un poquito que desear. Uno, por el nombre, porque se nos centra mucho la atención. Pero es que no solo es una cosa de nombre, es en general. Si pues la renovación carismática no se ha convertido después de 50, 60 años, y estoy haciendo una generalización impresionante y no quiero juzgar a todos y cada uno de las personas y grupos que se llaman de la renovación carismática. Pero esas personas y grupos de la renovación carismática no se han convertido en un referente a nivel eclesial para la comprensión del Espíritu Santo, la inhabitación, la gracia, los carismas. Al revés, en muchos casos, en algunos casos vamos a decir, en algunos casos la renovación carismática se convierte en un escándalo y en un obstáculo para que los católicos se acerquen más al Espíritu Santo, a los carismas, a la gracia, etc. Muchas veces se convierte en un escándalo, en un estorbo, en una molestia, en un cago en la mar, quítate, cállate, no hables, no, que no te vean, porque si te ven, salen despavoridos en dirección contraria. En parte, la renovación carismática no termina de cumplir, los grupos de la renovación carismática no terminan de cumplir su misión. Vale, hago un paréntesis para explicar. Los grupos de la renovación carismática. Si ha dicho el cardenal Sunens que la renovación carismática no son los grupos, entonces ¿por qué hay grupos que se llaman de la renovación carismática? Porque hay personas que han recibido estas gracias, renovadoras del Espíritu Santo, ¿sí? Y quieren vivirlo, y para ello se unen a otras personas que también quieren vivir, en fidelidad a estas gracias, y no solo quieren vivirlo, quieren transmitirlo. Y Dios quiere que existan estos grupos, entiendo, para que
esta corriente de gracia siga fluyendo y llegando. Eso es lo que decía el Papa Francisco: compartid con toda la Iglesia, con todos en la Iglesia, el bautismo en el Espíritu Santo. Eso, ¿no? O sea, estos grupos no son la renovación carismática, son un fruto de la renovación carismática. Son una consecuencia de esa renovación. Dios está renovando la Iglesia y surgen grupos que quieren vivir y transmitir, ¿no? Y contribuir a que se distribuya a toda la Iglesia esta corriente de gracias que el Espíritu Santo está derramando para renovar la Iglesia. Y lo que estoy diciendo es que esos grupos a veces se han quedado cortos. Y yo me incluyo a mí mismo. Quiero decir que los carismáticos, pues nos quedamos muy cortos. Nos quedamos muy cortos en nuestra misión de contribuir a que se difunda esta corriente de gracia. Esta renovación de la Iglesia por una mejor comprensión del Espíritu Santo, su papel en la Iglesia y en el alma de cada fiel. Sí. Entonces, entre que hay personas que se oponen mucho a estas ideas, ya pero así, porque nacieron así o no sé por qué, pero se oponen mucho, que la renovación carismática no se explica muy bien y al contrario, a veces es más bien un repelente. Entonces, ese camino de progreso en la comprensión sistemática de los carismas, etcétera, del que habla la carta Juventus Ecclesia, es lento, es un proceso lento. Ojalá, bueno, no sé, yo siento ganas de que ojalá que ese proceso fuese mucho más rápido. Creo que podría ser mucho más rápido, pero es lento. Sí, es lento. Entonces, creo que hay una urgencia. Si leemos la carta Juventus Ecclesia, si vemos las indicaciones de los papas, hay una urgencia. Oye, tomémonos en serio. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomarnos en serio esto de profundizar en la comprensión del Espíritu Santo en general y en concreto la cuestión de los carismas? Porque, como decía el documento Juventus Ecclesia, y lo voy a poner, el punto 9, solo recientemente se ha desarrollado una reflexión sistemática sobre ellos, sobre los carismas. Solo recientemente se ha desarrollado una reflexión sistemática sobre los carismas. No tenemos una reflexión sistemática, una explicación, una comprensión sistemática, serena, coherente de los carismas. Y entonces te encuentras con gente, católicos, muy bien intencionados, maravillosamente intencionados, y no cuestiono su intención, no cuestiono su unión con el Señor, pero que cuando hablan de los carismas dicen tonterías. ¿Por qué? Porque hablan incoherencias. Dime, ¿en qué seminario, ¿no?, para la formación de los futuros sacerdotes hay una asignatura que se llame carismas? Ninguna. Y quizá dentro de alguna asignatura hay algún tema. Bueno, quizá no es un tema, quizá es una parte de un tema. Es decir, que quizá en el seminario te han dado una clase, 1 hora de carismas, no lo sé, 2 horas, media hora, no lo sé. Y entonces tu formación acerca de los carismas no es sistemática, es más bien hablo del seminario porque es donde, no sé cómo decir, más oficialmente la Iglesia da su formación, ¿no? Pero vamos, que me da igual, en cualquier centro de estudios, ¿no?, de teología, etcétera, hay muchas asignaturas de carismas, ¿no? Y dentro de las asignaturas suele haber un tema. Quizá no, quizás sea más bien un apartado dentro de un tema que se ve en los últimos minutos de clase y se dice, pues esto, pum, pum, pum. Y también, entonces, a lo que voy. Entonces, ¿cómo construyes tu propia comprensión de los carismas? A base de parches. Porque en un libro de historia de la Iglesia también leí no sé qué de los carismas. Y en una cuestión sobre sacramentos también no sé qué salió algo de palabra carisma. Y en una cuestión sobre... Entonces, tengo afirmaciones inconexas que reúno y suelto. Porque a mí me las han soltado personas muy buenas y yo las suelto. Pero si las analizas, no hay ahí una explicación sistemática de nada. De hecho, hay incoherencias. Y de hecho, me propongo, ya lo he hecho, hablé sobre el padre Charlie Perger y hablé sobre el padre Luis Toro hablando del don de lenguas. Y dicen cosas que no son coherentes con otras verdades que ellos mismos afirman y defienden. Y no hay maldad en ello. No digo que lo hagan por mala intención, por odio a Dios y a la Iglesia. No.
Pero de hecho, nos falta. O sea, esos casos evidencian que nos falta una comprensión sistemática, serena, coherente de los carismas. Nos falta. Y entonces decimos cosas que a veces no van a ningún lado. Una persona me preguntaba, ¿y tú qué te crees? Siento que el Señor me llama a esto a lo que está llamando a la Iglesia en su conjunto. Y a mí personalmente yo siento esa llamada a profundizar en esa comprensión de los carismas y a crecer no solo en la comprensión de los carismas, sino de el papel, la persona del Espíritu Santo. Y no solo la comprensión, también a vivirlo, experimentarlo. Y en eso yo soy un desastre y soy el peor de todos, el último y más miserable de todos los católicos. Pero creo que es importante. Creo que puedo hacer algo. Creo que puedo aportar algo. Que al menos es calentar la conversación. Iniciar un diálogo. Mover a la reflexión, ¿no? Y decir, oye, este gran maestro católico acaba de decir algo que es falso acerca de esto. Y es falso por esto y por esto. ¡Ja! ¿Te das cuenta? Él es un gran maestro y yo soy un pobre miserable. Y sin embargo, como yo he dedicado 10 minutos más que él a pensar, he descubierto un error y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro. Entonces, pues vayamos corrigiendo esos errores. Quizá alguien vea estos vídeos y sea una persona mucho más santa, mucho más sabia, mucho más maravillosa y pueda ofrecer a la Iglesia un progreso, un avance en esta comprensión de los carismas, que creo que nos hará mucho bien a cada uno como individuo y a la Iglesia en su conjunto y en esa misión que tenemos, que tiene la Iglesia en el tercer milenio de evangelizar, evangelizar, evangelizar. A lo que voy, me lío. Este formato de vídeo, lo malo que tiene es que yo me voy pedaleando y ya no sé a dónde voy. ¿Qué más? No sé ni cuánto tiempo llevo hablando. No tengo ni idea. Dice, ¿qué más quiero decir? Eso, estaba diciendo que he estado dando vueltas estos días a que creo que voy a hacer vídeos comentando vídeos católicos y probablemente también protestantes, hablando sobre el don de lenguas, sobre todo, pero también sobre carismas y renovación carismática. Y voy a mostrar mi trabajo de examinación. O sea, yo voy a examinar esos vídeos. Voy a ir viendo con vosotros, mira, qué afirma y si se sostiene o no se sostiene, si tiene lógica o no tiene lógica, si es coherente o no es coherente, si tiene fundamento bíblico o no lo tiene. Vamos a ir viendo lo que dicen y no dicen, lo que dicen de bueno y de malo los católicos acerca de los carismas y en concreto acerca del don de lenguas. Y me parece que, porque alguien me decía, ¿y tú de dónde te sacas eso? No, claro, no. Aquí nadie sabe lo que es el don de lenguas, pero tú sí. Yo no del todo, pero algo más que los demás igual sí. Algo más que los demás que no han dedicado tiempo a estudiarlo, pero les suenan tres cosas y las repiten. Y dices, no, porque me fío de mi maestro, no, porque lo leí aquí, no, porque lo leí allá. No me creo superior a nadie, pero sí creo que es importante que examinemos y en ese examinar avancemos en la comprensión serena y coherente de los carismas, porque eso será de mucho fruto para la Iglesia y para la humanidad entera. Entonces, en este desarrollo quería traer también, otra de las cosas que tenía aquí en la mente era San Vicente de Lerins. Ya le traje por otros fragmentos del Conmonitorio. Aquí lo que estoy diciendo es que todo esto de la renovación carismática, todo esto de los carismas, no es ninguna herejía, no es ninguna novedad. Es lo de siempre, mejor comprendido. Es lo de siempre, pulido. Ojalá que sea mejor comprendido. Ojalá. No siempre es mejor comprendido. A veces hay errores, a veces hay equivocaciones y esas debemos examinarlas, debemos rechazarlas y mostrar por qué son errores. Y la verdad debemos defenderla y reafirmarla y explicarla y clarificarla. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que es un
lo que llamamos el desarrollo homogéneo del dogma. Y un maestro de esto del desarrollo homogéneo del dogma es San Vicente de Lerins. Y quería leer algunos fragmentos del Commonitorio que me parece que son muy bonitos y que se aplican a esta cuestión, que esto no es un invento, que esto no es una protestantización de nada, que esto no es infiltraciones heréticas, esto es el Evangelio. El Evangelio comprendido cada vez de una manera más profunda. Ya está. Que choca con algunas de tus ideas previas. Vamos a ver, porque igual alguna de tus ideas previas era falsa. No es San, bueno, probablemente esté en el cielo, pero San Arintero habla, a ver si lo encuentro rápido. ¿Lo encontraré súper rápido? No creo. Sí, porque a mí me encanta, esto es un libro, entonces, esto es un libro. Y me encanta subrayar, pintar, escribir y poner papelitos dentro de los libros. Lo bueno que tiene es que los abres y encuentras lo que quieres encontrar. Porque lo tienes, ¿no? Yo tengo muy mala memoria. Ojalá tuviera mucho mejor memoria y no necesitara tomar notas porque las tuviera aquí todas guardadas, ¿no? Pero entonces necesito abrir el libro, encontrar la página y volver a leer. Y para eso me viene muy bien lo de que esté todo pintado. Entonces, aquí el padre Arintero, hablando de cuestiones de teología espiritual, de vida espiritual, acerca de la mística, la ascética, discusiones, habla de opiniones pseudo-tradicionales. Me gusta. Cuando yo leí esto, me confirmó y le puso un nombre a algo que yo tenía ahí como un run run en la cabeza. Pseudo-tradicionales. Nos encontramos, y especialmente en este tiempo, vete tú a saber por qué, con muchos cristianos que se consideran muy tradicionales, pero defendiendo ciertas tradiciones, niegan otras tradiciones. Eso no es tradicional. Para defender no se sabe qué cosa, atacan no se sabe qué otra cosa, ¿no? Entonces, y eso no es tradicional, es pseudo tradicional. Tú puedes llamarte tradicional todo lo que tú quieras, pero no lo eres. La auténtica tradición, eso es lo que estamos buscando, la auténtica tradición de la Iglesia. La que ha permanecido 2000 años y en la que estamos profundizando desde hace 2000 años. Y en cuestiones de vida espiritual hay muchas posturas supuestamente tradicionales, que él denomina pseudo-tradicionales, pero que no lo son, no son tradicionales, no encajan con las enseñanzas de los doctores, de los místicos, de los santos, del magisterio, la palabra de Dios, no encajan. Y dices, sí, tú te puedes sentir todo lo tradicional que quieras, pero no lo eres, lo siento. Pues eso que él aplica en el tema de la vida espiritual, creo que también se aplica en el tema de los carismas. Hay autores que se consideran muy tradicionales. Otro día discutimos sobre esto, por ejemplo, por citar a Santo Tomás. Pero no eres más tradicional ni más tomista por citar mal a Santo Tomás. Ya está, lo siento mucho. O por tomar una frase de Santo Tomás aislada de todo el resto de sus enseñanzas. No eres más tradicional ni más tomista. Vale. Afirmo rotundamente y me apoyo para ello en la carta Juvenesis de Ecclesia, en el magisterio reciente desde León XIII en adelante. Y digo desde León XIII. León XIII, Pío XII, Pablo VI, Concilio Vaticano II. Me apoyo en todos esos documentos del magisterio de la Iglesia para afirmar que está habiendo un crecimiento en la comprensión de los carismas. Y que eso no es ninguna invención, ninguna herejía, ninguna infiltración. Eso es un desarrollo homogéneo del dogma. Y es una cosa maravillosa y feliz que debemos celebrar. Y para ello me voy a volver atrás en el tiempo hasta el siglo V con San Vicente de Lerins y un escrito suyo muy importante que se llama el Commonitorio. Yo le tengo mucho cariño a este Commonitorio porque hace años, muchos, 20 igual, un profesor me mandó a hacer un trabajo sobre el Commonitorio y le tuve que dedicar unas cuantas horas. Es un libro pequeño, pero bueno, le invertí un montón de horas en tratar de entenderlo y
y tratar de estructurar las afirmaciones, ¿no? Localizar cuáles eran las afirmaciones centrales y cómo se hilaban unas con otras. Y gocé muchísimo con aquel trabajo. De hecho, varias veces a lo largo de mi vida he querido recuperar ese trabajo y lo tendré yo en algún sitio, no lo encuentro, no lo sé. Pero me encantaría poder recuperar aquel trabajo. Fue algo muy gozoso, Bueno, San Vicente de Lenins, maravilloso. Capítulo 22 del Comunitorio. Oh Timoteo, oh sacerdote, oh intérprete, oh doctor, si el divino oficio te ha hecho idóneo en el ingenio, en la experiencia, en la ciencia, sé el Besleel del tabernáculo espiritual, esculpe las piedras preciosas del dogma divino, ajústalas fielmente, adórnalas sabiamente, aumenta su esplendor, su gracia, su hermosura, cuando tú explicas que se entienda con más claridad lo que antes confusamente se creía. Que la posteridad se alegre por tu causa, al comprender mejor lo que antes veneraba por su belleza, no por su comprensión. Enseña las mismas cosas que aprendiste, de modo que, aunque digas palabras nuevas, no digas cosas nuevas. Súper bonito. Está comentando Primera Timoteo 6:20. Primera Timoteo 6:20 dice aquí. Timoteo, guarda el depósito. Guarda el depósito. Y en ese guarda el depósito hace esta precisión, ¿no? Que abre la puerta al siguiente capítulo, el 23. Espera, me está costando un poco cambiar las cosas. Qué hermosura de texto. A mí me emociona. O sea, sinceramente, a mí esto me hace chup chup por dentro. Dice, qué bonito. Esculpe las piedras preciosas del dogma divino, ajústalas fielmente, colócalas ¿no? En su lugar. Esculpe, dales la forma adecuada, ¿sí? Y colócalas, adórnalas sabiamente, aumenta su esplendor, su gracia y su hermosura. Cuando tú explicas que se entienda con más claridad lo que antes confusamente se creía, porque a veces creemos cosas confusamente. Ya está. Y quizá acerca de los carismas, hasta ahora hemos entendido de manera más bien confusa. Sin maldad. Dios ha permitido que ciertas verdades se comprendan en ciertos momentos de la historia mejor. Y quizá llega el momento para que se entienda con más claridad lo que antes confusamente se creía acerca de los carismas y la acción del Espíritu Santo. Que la posteridad se alegre por tu causa al comprender mejor lo que antes veneraba, sí, por su belleza. Y es verdad que se habla de los carismas, pero no se sabe muy bien de qué se está hablando. ¿Sí? Se veneraba por su belleza, no por su comprensión. Que ahora lo comprenda mejor la Iglesia. Enseña las mismas cosas que aprendiste. Las mismas cosas que aprendiste. De hecho, esto, cuando yo conocí la renovación carismática, yo vengo de una formación muy tradicional y tirando a carca, ¿no? O sea, digo, a lo que la gente diría súper tradicional. Que tampoco, o sea, digo, nada de extremos raros, pero sí que, ¿no? Una cosa que, sí, tradicional. Y entonces, y cuando conozco la renovación carismática, para mí, esto estaba, no literalmente estaba esto aquí en mi cabeza, pero estaba esto, ¿no? Que esto sea lo mismo que yo he aprendido. Que igual yo no lo había entendido del todo bien, pero yo necesito que esto que me estoy descubriendo nuevo, que sea lo mismo. Aunque se utilicen palabras nuevas, pero que no se digan cosas nuevas. Y el ir viendo, el ir descubriendo, el ir haciendo todo ese ejercicio de intentar procesar con mi formación tradicional esa novedad, esas cosas que parecían, esto no, intentar procesar me ha ayudado mucho y creo que merece la pena compartirlo. Voy a leer el capítulo 23 entero porque va a explicar lo que ha dicho en el 22, lo va a explicar ahora mejor, lo va a desgranar. Va a desgranar ese aspecto de lo que antes era confuso, ahora más claro. Pero no nuevo, lo mismo. No cambies nada, pero cambia. Dice, pero se objetará. No se dará, según eso, de conserva el depósito, ¿no se dará progreso alguno de la religión en la Iglesia de Cristo? De ese progreso, enhorabuena, y que sea grande ese progreso. ¿Quién habrá tan mezquino
Escúchale, padre de la iglesia, maravilloso. ¿Quién habrá tan mezquino para con los hombres y tan aborrecible a Dios que trate de impedirlo? Pero que ese progreso sea tal que sea verdadero progreso de la fe, no una alteración de la misma. Que sea un verdadero progreso de la fe, no una alteración de la misma. A saber, es propio del progreso que cada cosa se amplifique en sí misma. Y propio de la alteración, que es lo que no queremos, es que algo pase de ser una cosa a ser otra. Queremos que la misma cosa crezca, no queremos que esta cosa desaparezca y aparezca otra. Es menester, por consiguiente, que crezca y progrese amplia y dilatadamente la inteligencia, la ciencia y la sabiduría. Que crezcamos, tanto de cada uno como todos juntos, tanto un solo hombre cuanto de toda la Iglesia, en el decurso de los siglos y de las edades. Que crezca, que haya crecimiento en la inteligencia, la ciencia y la sabiduría de la fe. Pero solamente en su propio género, esto es, en el mismo dogma, en el mismo sentido, con la misma sentencia. Vamos a hacer aquí algún subrayado, en algún color bonito. Vamos a hacer aceptar. Un momento. Para que podamos leer un poco juntos. Que crezca, progrese, que se amplíe y dilatadamente además la inteligencia, la ciencia y la sabiduría. ¿Sí? Vale. Pero solamente en su propio género, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido y en la misma sentencia. Imite en esto la religión de las almas a la condición de los cuerpos, los cuales, aunque en el proceso de los años desarrollan y despliegan sus partes, permanecen, sin embargo, los mismos que eran antes. Mucho va de la flor de la infancia a la madurez de la ancianidad. Con todo, no son otros los que se hacen ancianos que los mismos que fueron adolescentes, que por más que cambie la estatura y parte exterior de un hombre, idéntica sin embargo, persiste su naturaleza, idéntica su persona, que el crecimiento, este desarrollo homogéneo del dogma, que sea como el crecimiento de una persona, sigue siendo la misma persona, pero perfeccionado. Diminutos son los miembros de los niños de pecho. Yo ahora tengo un niño de pecho en casa, una niña de pecho, mi cuarta hija, Candela. Y yo creo que todo el mundo que la ve y la coge llama la atención. Dices, pero qué pequeñita, pero qué dedos, qué manitas, qué pies, ¿no? Y esos mismos son estos de aquí. O sea, yo antes era como mi hija y ahora soy así, de feo. Diminutos son los miembros de los niños de pecho, grandes los de los jóvenes. Los mismos son, sin embargo. Es lo mismo. Cuantas son las articulaciones de los párvulos, tantas son las de los varones, ya maduros. Y si algo que nace en la plenitud de una edad más madura, si hay algo que aparece más tarde, dice, ya vivía latente, esto está escaneado, y entonces unas páginas están en un orden, otras en otro. Bueno, aquello que podríamos pensar, esto es nuevo, vivía latente en la condición de germen, de suerte que nada se manifiesta de nuevo en los ancianos que ya antes no viviera oculto en los niños. No hay duda, pues, de que esta es la ley recta y legítima del progreso, el orden constante y hermosísimo de crecimiento, que el curso de los años vaya tejiendo en los mayores las partes y formas que ya la sabiduría del Creador había urdido en los niños de antemano. Y si la figura humana se transforma más tarde en otras apariencias impropias de su especie, o si se le añadiera o si se le sustrajera algo al número de sus miembros, el cuerpo entero perecería, o sería monstruoso, al menos se quebrantaría sin remedio. Pues estas leyes del progreso de los cuerpos es menester que siga el dogma de la religión cristiana, que se consolide con los años, que se dilate con el tiempo, que se engrandezca con la edad, permanezca empero incorrupto e incontaminado, perfecto y entero en todas las dimensiones de sus partes, en todos sus miembros y sentidos propios, que no tolere alteración de ningún género, ni menoscabo de su condición, ni cambio alguno en su ser definitivo. Y ahora una comparación que me parece súper bonita. Por ejemplo, sembraron antiguamente, va con sembrar. Me he saltado antes. Leo primero. Es que hay frases aquí. Este hombre santo tiene algunos momentos épicos. Épicos. Aquí tiene que estar lo de... Aquí.
Guarda el depósito, dice el apóstol, conserva inviolado y sin mancha el talento de la fe católica. Lo que se te ha confiado en ti permanezca y por ti se ha transmitido. Oro has recibido, entrega oro. No quiero que me sustituyas una cosa por otra. No quiero que desvergonzada y fraudulentamente pongas plomo o bronce en vez de oro. No quiero apariencia de oro, sino oro puro. Qué bonito, cómo enciende el corazón, ¿no? Estas palabras, oro has recibido. Oro es la fe que hemos recibido a lo largo de estos 2000 años por la sagrada tradición. Oro has recibido y por tanto tú recibe ese oro, recíbelo, haz el esfuerzo de recopilar ese oro y que seas capaz de entregarlo. Voy a cambiar de repente al Salmo 48, que tenía ya por aquí buscado de antes, porque sabía que este momento iba a llegar. Súper bonito. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Y termina ese salmo dice, dad vueltas en torno a Sión, contad sus torreones, fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, estudiad, recibid ese oro, esforzaos por recibir ese oro, da vueltas, gasta tiempo y energías en dar vueltas alrededor de Sión, conócela, conoce a Sión, cuenta sus torreones, fíjate en sus baluartes, observa sus palacios. ¿Para qué? Y lo dice a continuación, para poder decirle a la siguiente generación, este es Dios nuestro Dios. Para que puedas transmitirlo a la siguiente generación. Oro has recibido, y no lo has recibido para que te lo quedes sin más, es para entregarlo, para entregarlo. Oro has recibido, entrega oro. Me parece precioso. Y ahora ha utilizado ese símil del oro que me parece precioso. Ha hablado del crecimiento de los cuerpos. Y ahora va a hablar, por ejemplo, sembraron antiguamente nuestros mayores aquí. Va a hablar de sembrar, ¿no? Va a compararlo con sembrar, el trigo. Sembraron antiguamente nuestros mayores en este campo de la iglesia el trigo de la fe. Injusto e indigno sería, en gran manera, que nosotros sus descendientes, en lugar de trigo genuino de la verdad, recolectáramos el error bastardo de la cizaña. Muy al contrario, lo justo y consecuente es que de acuerdo el fin con el principio, entonces de los tallos del trigo de la enseñanza cosechemos también las mieses del trigo del dogma. Y que si algo se desarrolla, porque se desarrolla, con el decurso del tiempo de aquellos gérmenes primeros, lo mismo prospera y llega a su madurez, sin perder, eso sí, nada de las propiedades del germen. Adquiera, enhorabuena, apariencia, forma, esplendor, pero conserve siempre la misma naturaleza de su especie. Lejos de nosotros, continúa en el punto 12, lejos de nosotros, que aquel vergel de rosas del sentido católico se transforme en cardos y espinas. Lejos de nosotros, repito, que en este espiritual paraíso de los renuevos del cinamomo y del bálsamo broten de pronto la cizaña y el acónito. Todo lo que en este campo de la Iglesia de Dios ha sembrado la fe de los padres, eso mismo es menester que el celo de los hijos lo cultive y lo custodie para transmitirlo a la siguiente generación. Eso mismo florezca y llegue a su madurez. Eso mismo prospere y se sazone. Porque, en el 13, es justo es que aquellos antiguos dogmas de la filosofía celestial con el decurso del tiempo se desbaraten. En castellano desbaratar ha adquirido un sentido como negativo. Yo creo que quiere decir que se ordenen, que vayan adquiriendo, ¿no? Que aquellos antiguos dogmas de la filosofía celestial con el decurso del tiempo, con el paso del tiempo, se vayan como ordenando, se limen, se vayan quitando errores. Eso es doloroso a veces, sí. Y eso a veces igual no te gusta, sí. Pero hay que limar, hay que quitar los errores y se pulimenten, hay que pulir. Pero no es justo, dice, que se alteren. No es justo que se decapiten, que se mutilen. Está bien que reciban evidencia, luz, precisión, pero es menester que retengan su plenitud, su integridad, su carácter. Ya que estoy, ya termino, ¿no? Terminamos. Vamos a terminar. 14. Porque si una vez se abre la puerta a este engaño impío, me horroriza el pensar cuán grande sea el peligro que se seguirá de despedazar y aniquilar la religión. Cedida una parte cualquiera del dogma católico, muy pronto se cederá otra, y más tarde otras y otras, como por costumbre, ya de derecho, como si esto ya fuera lo propio.
y abandonadas una a una las partes que ha de suceder al cabo, sino que el todo se abandone de la misma suerte. Por otra parte, 15. Si comienzan a mezclarse las cosas nuevas con las antiguas, las extrañas con las domésticas, las profanas con las sagradas, forzosamente se deslizará esta costumbre, cundiendo por todas partes, y al poco tiempo nada quedará en la iglesia intacto, nada inviolado, nada íntegro, nada inmaculado, sino que el santuario de la verdad, casta e incorrupta, sucederá el lupanar de los errores torpes e impíos. Que la piedad divina aleje tal calamidad de los pensamientos de los suyos, y sea más bien este el desatino de los impíos. La iglesia de Cristo, en cambio, dice en el punto 16, custodio solícito y diligente de los dogmas a ella encomendados, nada altera jamás en ellos, nada les quita, nada les añade, no amputa lo necesario ni aglomera lo superfluo, no pierde lo suyo ni usurpa al ajeno, sino que fiel y prudente al tratar de las cosas antiguas, esto es lo que únicamente pretende con todo su celo, perfeccionar y pulir lo que de la antigüedad recibe informe y esbozado. De la antigüedad a veces recibimos cosas informes y esbozadas. Y la iglesia en su conjunto, ¿qué es lo que pretende? Perfeccionar y pulir. Lo voy a subrayar, perfeccionar y pulir lo que de la antigüedad recibe informe y esbozado. No es usurpación, no es perder nada, es el desarrollo homogéneo del dogma, no es una invención. Y ese desarrollo se está dando ahora en torno a los carismas. Es un hecho. El magisterio lo anuncia, esto está pasando, ¿sí? Entonces, esa es una de las misiones, y dice más misiones, confirmar y consolidar lo que ya es expreso y desarrollado, ¿sí? Hay cosas que ya han sido perfeccionadas y pulidas, y eso hay que confirmarlo y consolidarlo. Y hay que guardar finalmente lo ya confirmado y definitivo. Punto 18. Finalmente, ¿qué otro fin se propuso jamás con los decretos de los concilios? Sino que las mismas verdades que antes ya eran creídas con sencillez, más tarde se creyeran con mayor diligencia. Las que antes se predicaban con más frialdad, que después se predicarán con mayor insistencia. Lo que antes se veneraba con más seguridad, eso mismo se venerará después con mayor solicitud. He aquí lo que en todo tiempo ha realizado la Iglesia Católica con los decretos de sus concilios, provocada, en la mayoría de sus casos, estos pronunciamientos de la Iglesia, en concreto en los concilios, tienen que ver con las novedades de los herejes. Ante los errores, la Iglesia se levanta y explica mejor lo que antes estaba más confuso. Confirma y consolida lo que ya estaba claro, ¿sí? Estupendo. Y dice, esto y nada más que esto es lo que hace la Iglesia. Lo que en otro tiempo había recibido de los antepasados por sola tradición, lo transmite más tarde a los venideros también en documentos escritos, condensando en pocas letras una gran cantidad de cosas, y a veces, para mayor claridad de percepción, sellando con la propiedad de un nuevo vocablo, el sentido no nuevo de la fe. Y habla también de la introducción de nuevas palabras, por ejemplo, Trinidad, por ejemplo, el sentido técnico de la palabra persona, por ejemplo, transubstanciación. Bueno, se podrían poner ejemplos históricos de eso que está describiendo ahí San Vicente de Lerins. ¡Wow! No sé cuánto tiempo lleva este vídeo dando vueltas. Digo dando vueltas porque soy viejo y pienso en cintas, ¿no? En las que las cosas dan vueltas. Hoy en día no sé si las cosas dan vueltas o no dan vueltas. Bueno. Bastante hemos hablado. Han salido un montón de temas. Espero que sirvan para edificación de alguien. Prometo también hacer cortes de manera que fragmentos que puedan ser en sí mismos útiles pues estén más accesibles, fáciles de localizar. Y bebo un poquito para poder despedirme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.